Nos ubicamos en un hospital moderno de Japón y en ese lugar conocemos a nuestro prota, quien se llama Kinsey. Él es un farmacéutico adicto al trabajo, que no quiere perder un solo momento debido a la pérdida de su hermana, Chiho, a una temprana edad. Y a pesar de las preocupaciones de su secretaria, trabaja día y noche. Va a tomar una siesta de 1 hora, pero muere de un infarto en medio de la noche. Y tras lo anterior, Kinsey se despierta en el cuerpo de Pharma de Memphis, y en eso se encuentra con una criada, Charlotte, la cual lo está mirando. Y como es natural, el prota está atónito al principio por su nueva apariencia y su entorno, y tras eso se entera de quién es ahora, y en ese momento que la criada lo ayuda a quitarse las vendas de los brazos, ambos se dan cuenta de una marca que nuestro prota confunde con una figura de Lichtenberg, pero Charlotte lo ve como una marca divina. Seguidamente el prota pide agua, y Charlotte se queda atónita, porque Pharma se olvidó de las artes divinas, ya que se supone que él tiene la habilidad mágica de generar magia. Momentos después, Pharma se toma un momento para intentar aprender las artes divinas, y casi inunda la habitación tratando de usar la magia de agua, y la envía volando por la ventana, y accidentalmente empapa el jardín de hierbas, pero Charlotte está agradecida. Momentos después, ella lo ayuda a vestirse mientras él pregunta por su familia, a lo que Charlotte entra en pánico, ya que piensa que Pharma puede haber perdido su información farmacéutica. Posteriormente, el prota entra al comedor de su casa y se encuentra con unas personas, quienes vendrían a ser sus familiares en ese mundo. Su padre, Bruno, de Memphis, está feliz de que su hijo esté bien mientras Pharma intenta que su familia no sepa que es otra persona, y en eso su madre, Beatriz, de Memphis, y su hermana, Blanche, de Memphis, y están aliviadas de que esté bien. Y luego de una charla vemos que el padre del prota se siente aliviado y dice que nuestro prota puede retomar sus estudios con Eleanor Buffenov o algo así. Seguidamente vemos que Ellen ve que algo anda mal con Pharma de inmediato, a lo que Pharma logra evitar toda sospecha al mencionar que fue alcanzado por un rayo, y por eso no recuerda algunas cosas. Momentos después, ambos van a otro lugar, y Ellen termina dando lecciones de artes divinas a la orilla del río. Posteriormente, Pharma pregunta sobre el atributo nulo, y se entera de que su poder para crear situaciones de las que conoce la fórmula química vendría a ser un poder equivalente al de un dios o un demonio en ese mundo. Seguidamente vemos que Ellen se sorprende cuando Pharma olvida accidentalmente su varita. Es entonces que ella demuestra que un artefacto llamado lanza de agua, y tras eso ella lanza una gran cantidad de líquido a presión. Seguido de esto vemos que el prota intenta hacer lo mismo y genera una lanza de agua mucho más fuerte, y cuando Ellen ve aquello retrocede y queda atónita incluso después de que Pharma suelta su bastón. Seguidamente ella decide comprobar el nivel de Pharma, y es ahí que el aparato se rompe, ya que el poder del prota sobrepasó el límite y posee atributos tanto positivos como negativos. Tras esto ella ve la marca de Pharma, exclamando que las marcas de quemaduras no brillan de color azul. Mientras regresan a la mansión, Pharma termina sosteniendo la mano de Ellen para ayudarla a caminar, ya que sin sus anteojos ella casi no ve nada, y en medio de eso ella planea la idea de que un dios llamado Panacteus está dentro de Pharma, a lo que Pharma ignora eso y le ofrece consejos a Ellen para ver un poco mejor, y luego de hacer eso ella se da cuenta de que eso funciona. Posteriormente el prota usa uno de sus poderes, el cual se llama la vista divina, y de esa forma determina que hay un esguince en el dedo de Ellen, y cuando ella ve aquello vuelve a asustarse y se asusta aún más luego de ver que Pharma no tiene sombra. En ese momento que ella corre hacia los árboles, mientras Pharma se pregunta qué debería hacer. Al otro día, Bruno, el padre del prota, recibe una paloma mensajera con una nota de Ellen, quien dice que se siente mal y quiere dejar de ser la tutora de Pharma. El propio Pharma no se sorprende al enterarse de aquello. Posteriormente vemos que Bruno tiene una poción y una carta para Ellen, y le pide a Pharma que se las dé, y en eso vemos que Pharma cabalga hacia la mansión Bonnefoy, y tras eso se encuentra con Ellen, la cual tiene puesta una armadura de hierro, ya que teme que el prota le pueda hacer daño con sus poderes. Seguidamente el prota intercambia el remedio que le dio su padre por otro que él mismo creó, y debido a lo anterior Ellen cree que es veneno, pero Pharma dice que no. Tras esto Pharma también le regala un ramo de flores, diciéndole que quiere que siga siendo su tutora. Al día siguiente Ellen vuelve a entrenar a Pharma, y en eso menciona que la medicina que le dio antes fue muy útil. Posteriormente ella lo lleva a una isla desierta con su armadura por seguridad. Es entonces que ambos trabajan mucho, y Eleanor promete que estará ahí para Pharma, y luego cuando Pharma regresa a su casa habla con sus sirvientes y prueba su ojo divino, y en ese momento que él decide qué medicina hacer y comienza con una crema de manos para Charlotte. Charlotte está feliz por el buen gesto de Pharma y comenta que los médicos nobles no atienden a los plebeyos, y el otro día el prota baja a desayunar y se entera de que su hermana menor, Blanche, tiene varicela, y debido a lo anterior el prota se cuela en la habitación de Blanche. A
pesar de las órdenes de su padre de mantenerla aislada. Seguidamente el prota hace que Blatche tome un medicamento que él creó, y cuando la pequeña le pregunta sobre el remedio, el prota menciona que el método estaba en un libro nuevo. Seguido de esto, Blatche siente picazón y comienza a rascarse, a lo que el prota de inmediato consigue que se detenga, diciendo que el virus que se propaga es un espíritu maligno. Blatche nota la actitud más amable de su hermano y dice que él antes no era así, pero le agrada esa nueva versión. Y cuando Pharma escucha eso, llora recordando a su hermana de su vida pasada. Y más tarde, mientras Pharma fabrica un microscopio, se pone a pensar en que sigue siendo un bicho raro, incluso en su nueva vida. Esto debido a sus poderes y al hecho de que no tiene sombra. Y en medio de eso, Simon llama a Pharma, ya que él y su padre han sido llamados para ayudar a tratar a la reina. Según Bruno, la situación de la soberana ha empeorado, y mientras el prota escucha eso, nota que su padre sigue teniendo esa tos que acarrea hace días. Y después, cuando llegan al palacio, se encuentran con un sujeto llamado Claude, y en eso Pharma ve a Elizabeth II, que vendría a ser la reina, la cual está acostada en la cama, y luego el prota ve a su padre trabajando con compuestos e incluso astrología para tratar de ayudar a la reina. Y seguidamente Bruno prepara una poción de anestesia, y Pharma está desconcentrado de que nadie esté tratando de curarla, y es entonces que el prota utiliza su vista divina, y de esa forma se entera de que la emperatriz tiene tuberculosis, y en eso aparecen los hijos de la reina, los cuales, como es natural, están muy tristes por la situación. Y cuando el prota ve eso, se da cuenta de que no puede quedarse de brazos cruzados. Es en ese momento que Pharma da un paso al frente, ofreciendo el tratamiento. Seguidamente vemos que todos menos la reina está en contra de la propuesta, pero Elizabeth II ve que Pharma no se ha dado por vencido, con ella como todos los demás. Momentos después, Pharma entra al laboratorio, donde instala el microscopio para examinar la saliva obtenida de la reina antes. Y en eso Bruno irrumpe, exigiendo saber qué está haciendo. Y luego de un breve intercambio de palabras, el prota se sorprende de que Bruno supiera sobre la tuberculosis. Y en eso el padre menciona que aquella enfermedad no tiene cura, pero el prota aún insiste en que tanto la reina como Bruno tomen el medicamento que él está creando. Seguidamente Pharma intenta hacer el remedio usando una ilustración como guía, pero es derribada por el arte divino de Bruno. Bruno asume que Pharma está haciendo un veneno y lo ataca, a lo que el prota, sin dudar, contrarresta el poder de su padre, eliminando los picos de hielo y creando una pared de hielo. Y cuando Bruno ve aquello, se queda atónito y le pregunta al prota quién es. Es entonces que el tipo lee un libro que estaba en una mesa cercana, pero de inmediato se da cuenta de que no puede entender nada de lo que está escrito ahí, a lo que el prota de inmediato dice que eso que está escrito en el libro es conocimiento de la nueva medicina, la cual vio en un sueño luego de ser atacado por aquel rayo. Seguidamente Bruno ve la marca sagrada en los libros de Pharma y se da cuenta de que el prota tiene el poder del dios Panacteos, y por eso se calma un poco. Luego de terminar el remedio, Pharma vuelve al dormitorio de la reina y Claude pregunta si Bruno se fue, a lo que el prota dice que no, y pasa al lado de la emperatriz. Y en eso Bruno aparece y Claude le pregunta si debería detener a Pharma, pero Bruno dice que no, ya que aquel chico tiene más talento que cualquiera de los médicos presentes en ese lugar. Seguido de esto, Pharma le pide a Elizabeth que vea las bacterias que obtuvo de ella a través del microscopio que hizo. Elizabeth se sorprende por lo que ve. Posteriormente, Elizabeth le muestra lo mismo a Claude. Y tras lo anterior, Pharma explica que lo que están viendo es la bacteria responsable de la enfermedad de la reina, agregando de que con un tratamiento de 6 meses, tomando esos medicamentos que le dio, se curará de la enfermedad. Seguido de esto, vemos que el prota decide supervisar el tratamiento. Es entonces que el prota toma el primer sorbo con la reina y declara que la tuberculosis ya no es incurable. Y como es de suponer, el prota rápidamente es rodeado por los farmacéuticos nobles, quienes tienen muchas preguntas, y en eso vemos que la reina comenta que el prota es interesante. Y luego un largo viaje de regreso a casa, vemos que el prota y Bruno llegaron a la mansión, y en eso el prota le da un medicamento para que éste pueda curar su tos. Es entonces que Bruno comenta que si esa es una orden de Panacteus, debe cumplirla, por lo que agarra la medicina. Seguidamente el prota menciona que él aún tiene mucho que aprender, y por eso quiere que Bruno continúe como su mentor, y como es de suponer, Bruno está de acuerdo. Tras eso ambos se dan la mano antes de regresar a casa. Desde entonces vemos que pasaron 3 meses, y en ese tiempo Bruno y Pharma comenzaron a intercambiar información, y en medio de eso Bruno comenta que alguien había preguntado por la receta de aquel medicamento que hizo hace un tiempo, a lo que Pharma dice que es el único que puede hacerlo, pero con el tiempo puede hacer posible un método para producirlo sin artes divinas, agregando de que pronto revelará la receta, ya que el conocimiento necesita ser compartido. Y al escuchar eso, Bruno le advierte a Pharma que su pensamiento puede ser visto como herejía, y también señala un rumor de que alguien puso aquel virus en el palacio para infectar a su majestad a propósito.
Posteriormente, cuando Pharma visita a la emperatriz, su criado Noah pregunta qué recompensa quiere Pharma. Es entonces que Pharma menciona que no quiere merecer una recompensa, pero sí quiere abrir una farmacia en la capital. Y luego Claude deja entrar a Pharma pidiéndole que cuide a su majestad. Es entonces que Pharma va a ver a Elizabeth, y mientras le suministraba el medicamento, ella menciona que no se siente digna del título de emperatriz por su condición, a lo que Pharma dice que la gente la admira y que su hijo también. Posteriormente Pharma se va y dice que seguramente ella vivirá de otra forma, luego de experimentar aquella enfermedad. Desde entonces pasan los 6 meses y Prot asiste a una ceremonia real con su padre, y en eso vemos que Pharma está asombrado por la belleza de Elizabeth II, una vez que se ha recuperado por completo, y durante el evento vemos que a Bruno se le entrega la tierra de Masirre, o como se diga, la cual es famosa por tener plantaciones de hierbas medicinales. Pensaba en otras hierbas. En fin, sigamos. Seguidamente el prota es llamado al frente, y de esa forma, la soberana lo asciende a farmacéutico real. Más tarde la emperatriz le da a Pharma una carta que dice que puede batirse en duelo con ella por el trono una vez que sus poderes hayan madurado. Algún tiempo después vemos que le permite al prota abrir su propia farmacia, y debido a eso, el equipo de construcción llega para ayudar con la construcción, obviamente. Y en eso vemos que Ellen también viene a ayudar, mientras que Charlotte atiende a los invitados. Sin embargo, el prota no sabe qué construir, y al notar eso, Eren menciona que si no le gusta cómo queda el edificio, puede hacerlo de vuelta. Y unos días después, el escaparate está listo, y se le pide a Pharma que elija un nombre. Es entonces que Pharma piensa que por fin tendrá su propia farmacia, aunque no esperaba hacerlo en otro mundo. Y desafortunadamente, el prota dice aquello en voz alta, y la persona encargada de grabar el nombre en el cartel le pone ese nombre, Farmacia de Otro Mundo. Posteriormente vemos que el jefe del gremio de farmacéuticos, Veron, visita el establecimiento, y en eso el sujeto comenta que los precios del local seguramente sean muy altos, a lo que Pharma menciona que todo lo contrario. Y como es de suponer, Veron se pone a la defensiva y dice que el prota no podrá hacer eso, y cuando el sujeto comenzó a perder los estribos, Eren intervino y ahuyenta a Veron. Momentos después vemos que nuestro prota está en conflicto sobre quién contratar para manejar la contabilidad y los documentos oficiales, y mientras Pharma piensa en eso camina a casa, y cuando llega descubre que Cedric se jubila por problemas en las rodillas, y cuando el prota se entera de eso decide hacer que Cedric trabaje en su farmacia y también le curará las rodillas. Tras esto el prota le pide permiso a Bruno, y Bruno dice que Pharma no necesita su permiso porque Cedric ya se jubiló, y tras esto Bruno le da un cofre lleno de dinero para que el prota use en su farmacia, y cuando el prota ve eso, primero lo rechaza, pero al final cambia de opinión y agradece el gesto, y de esta forma la farmacia del otro mundo abre sus puertas. Y desde aquello ha pasado un mes, pero el negocio avanza lento. Es entonces que Charlotte realiza una encuesta mientras recorre la ciudad, y descubre que la gente aún no está interesada en la farmacia porque no la conocen, y con eso en mente el prota se dispone a diseñar un plan para acercarse al público general. Poco después los padres del prota visitan la tienda disfrazados, aunque como es de esperar el prota lo reconoce al instante. Es entonces que Pharma les da un recorrido, y Bruno queda impresionado por el lugar. Y tras esto nuestro prota menciona que la farmacia aún es desconocida y por eso aún no han vendido remedios, y cuando la madre del prota escucha eso le sugiere vender cosméticos, y nuestro prota dice que esa es una gran idea, y en ese momento Bruno le dice a nuestro prota que no venda polvo blanco para la cara, ya que eso suele dañar la salud de las mujeres, y cuando el prota escucha eso se sorprende de que su padre sepa eso solo observando, agregando de que en la época antigua los maquillajes estaban hechos con sustancias nocivas para la salud, como mercurio y hierro. Y momentos después un sujeto aparece y le dice a nuestro prota que una persona necesita ayuda, por lo que de inmediato nuestro prota se dirige a aquel lugar, y al llegar se topa con una mujer muy pálida. Es entonces que usa su ojo divino y encuentra una herida en el brazo, y se da cuenta de que eso se debe a la sangría, y debido a que lo hicieron muchas veces, la herida se infectó. Es entonces que el prota lleva a la mujer adentro y da unos medicamentos. Posteriormente el prota se entera que esa mujer se llama Chloe y que se sometió a la sangría para tener una piel más pálida con el objetivo de conquistar a un hombre. Es entonces que Pharma le receta un medicamento para su anemia e infección y le prohíbe usar polvos blancos para la cara. Joder, cada vez me está recordando a unos polvos blancos. No busquéis más información sobre ello. En fin, sigamos. Y cuando Chloe escucha eso dice que no puede hacerlo, así que Pharma le sugiere a la chica que vuelva en una semana,
agregando de que para entonces tendrá unos cosméticos para ellas. Y luego de unos días, el prota logra crear un cosmético de maquillaje que cumple con las necesidades de Chloe. Es entonces que Ellen le cuestiona al prota si ese nuevo cosmético es tóxico, a lo que el prota le responde que no, ya que lo hizo con materiales que no son nocivos para la salud. Seguidamente el prota comenta que pronto hablará con la reina para que prohíba la fabricación de maquillaje con materiales nocivos, y no mucho después Chloe regresa por su maquillaje y se sorprende de que sea una crema, y luego de que el prota le explique los beneficios de esa crema y que debe desmaquillarse antes de dormir, vemos que Chloe está encantado con su nuevo producto, y desde entonces se corrió la voz y muchas personas de todos los estatus sociales se enteraron de aquel maquillaje, y desde entonces pasaron un par de días y vemos que Chloe regresa y se da cuenta de que ya no hay más de aquella crema, a lo que el prota comenta que eso se debe a que últimamente se ha vendido mucho aquel producto. Es entonces que ella propone abrir otra tienda, pero esta vez centrada únicamente en los cosméticos, alegando de que ella y su familia noble se harán cargo de financiarlo. Y cuando el prota escucha la propuesta, duda un poco, pero en eso Cedric le dice que la familia de Chloe es de confianza y que además él se hará cargo del papeleo. Y como es de esperarse, el prota acepta abrir una tienda de cosméticos. Desde entonces pasaron un par de días más y Charlotte realizó otra encuesta al público, y en esta ocasión las reseñas fueron más que positivas, y más tarde nuestro prota se reúne con la reina y ella está encantada con los cosméticos que desarrolló. Y en eso la soberana menciona que ella prohibió la fabricación de cosméticos con productos considerados nocivos. Sin embargo, le advierte que tenga cuidado, ya que los fabricantes de esa industria probablemente se enojen con él y quieran hacerle algo. Y cuando el prota escucha eso, dice que no hay problema. Y tras esto, él comenta que revelará la receta de sus cosméticos saludables para que cualquiera que pueda sea capaz de fabricarlos. Posteriormente vemos que Pharma y su familia van a Marshall de vacaciones. Es entonces que el padre se reúne con la familia para hablar sobre los últimos 5 años de comercio, y para que nuestro prota no se aburra le dicen que salga a jugar en la playa. Seguidamente Pharma se une a Blanche y a Charlotte en la playa y ellas le piden ir a nadar, a lo que Pharma dice que no, pero al final termina cediendo y las niñas se meten al agua, y poco después Ellen hace lo mismo. Seguido de esto, el prota se pone a pensar en su hermana menor y recuerda que un año antes de su fallecimiento le prometió dejarla meterse al mar. Tras esto el prota se da cuenta de que su hermana Blanche fue arrastrada por la marea, y en la desesperación el prota se tira al mar y trata de salvarla. No obstante, no logra alcanzarla, y es entonces que usa sus poderes y destruye el agua a su alrededor y crea una barrera para mantener un círculo vacío, y de esa forma el prota consigue evitar que su hermana Blanche se ahogue. Sin embargo, el prota ve como Charlotte se asusta al ver los poderes del prota, y esto lo deja preocupado. Y luego cuando Pharma se va a la cama, Charlotte menciona que no estaba asustada por sus habilidades, sino asombrada. Es entonces que ella comenta que quería ir a ayudar a Blanche, pero ella no sabía nadar, y cuando el prota escucha eso comenta que tomó la mejor decisión, ya que él no hubiera querido que las dos estuvieran en peligro. Es entonces que Charlotte levanta sus ánimos y se va, y cuando el prota se queda solo comenta que la persona que se sentía más aliviada es él, ya que Charlotte no lo ve como un monstruo. Y no mucho después el prota se da cuenta de que su tienda fue atacada por unos detractores, pero por suerte la gente lo ayudó a limpiar el lugar y reconstruir. Seguidamente aparece una mujer pidiendo ayuda, diciendo que su padre está muy herido y necesita a un médico. Es entonces que el prota va a ayudarla, y luego cuando los dos llegan al lugar de los hechos, la mujer desaparece y el prota es rodeado por unos guerreros que dicen pertenecer a la Sacra Inquisición, y dicen que están ahí para acabar con la vida del prota, ya que él tiene los poderes de un demonio, además de que no tiene sombra. Y de esa forma, Pharma recuerda que Ellen le dio una lección sobre el templo y la Inquisición, y de esa forma comprende en qué situación se encuentra. Pero regresando al presente, vemos que el líder de la iglesia, Salomón, le dice a nuestro prota que es un tonto por salir a la luz del sol donde podría ser descubierto fácilmente, agregando de que es un demonio disfrazado de niño. Y cuando el prota escucha eso, dice que no quiere pelear, y por eso decide acatar las peticiones de esas personas. Seguidamente ellos lo encierran en un círculo mágico, aunque mientras hacían el hechizo, uno de los caballos de los inquisidores se asusta, por lo que el círculo mágico se rompe, y la Inquisición ataca con fuego. Es entonces que Pharma utiliza nitrógeno para bloquear el fuego, y luego elimina el oxígeno para ahogar la llama. Y cuando ellos ven aquello, sin dudar lo atacan con unas lanzas mágicas. Pero nuestro prota no se deja y se defiende, y de esa forma elimina las lanzas. Seguido a esto, vemos que claramente el prota no quiere pelear, pero los inquisidores insisten en atacar, por lo que finalmente nuestro prota se ve obligado a usar sus poderes y derribarlos a todos.
Y luego de aquello, Pharma detiene a todos en seco con un iceberg sobre sus cabezas, y dice que la batalla concluyó, agregando de que él no quiere usar sus poderes para dañar, sino para curar. Y es en ese momento que Salomón ve la marca de Panacteus en el hombro de Pharma, y se da cuenta de que cometió un terrible error, y cree que el prota es el propio Panacteus, y debido a eso, dice que el prota no tiene sombra porque él es la luz, lo que explicaría ese detalle. Seguido de esto, la Inquisición se inclina ante el prota y se disculpa por sus acciones. Y de repente las cosas se ponen turbias cuando los inquisidores intentan quitarse la vida como muestra de arrepentimiento. Pero como es obvio, el prota se niega a dejar que eso ocurra. Seguidamente, el prota usa sus poderes y se da cuenta de que Salomón tiene una pierna rota, la cual fue provocada cuando cayó del caballo. Y debido a que la herida es muy grave, el prota debe actuar de inmediato. Y como él es el único médico con conocimientos médicos avanzados, decide hacerlo por su propia cuenta. Seguidamente, Pharma les dice a todos que olviden lo que van a ver, y tras eso, crea una mesa de hierro. Seguido de esto, pide que pongan a Salomón sobre la mesa, y que consigan un carruaje para transportarlo luego de la operación. Tras aquello, Pharma hace una tienda de campaña para cubrir a Salomón, y Salomón acepta dejar que Pharma realice el procedimiento. Es entonces que el prota hace que Salomón beba una sustancia y luego le inyecta una punción lumbar en la espalda para eliminar el dolor. Y tras eso, el prota prueba la anestesia con un trozo de hielo y Salomón queda asombrado, ya que no siente nada. Y momentos después, Pharma trata la lesión y utiliza el bastón de Salomón como aparato ortopédico. Y luego de la cirugía, cose bien la herida y hace que Salomón se duerma. Posteriormente, les informa a los otros inquisidores sobre la situación de su comandante, diciendo que está fuera de peligro. Seguido de esto, Pharma menciona que él es alguien que quiere caminar por el camino de la medicina, y no quiere que nadie más sepa lo que pasó en ese lugar. Y, debido a que los inquisidores piensan que el prota es una especie de dios, prometen no revelar nada de lo que vieron ese día. Mucho más tarde, Salomón pasa por la farmacia del prota, y dice que es el nuevo arzobispo. Seguidamente, Salomón comenta que hizo muchas cosas para llegar a ese puesto, con el objetivo de serle de utilidad al prota. Y cuando el prota escucha eso, se da cuenta de que Salomón hizo cosas turbias para ser el jefe de la iglesia. Poco después, Salomón comenta que también erradicó el rumor del niño sin sombra. Tras esto, él le da una vara mágica a nuestro prota, y dice que dicha herramienta solo puede ser usado por los dioses de otro mundo. Y cuando el prota agarra el fierro, se sorprende al ver que brilla. Y debido a que Ellen estaba muy interesada en el cetro, el prota se lo presta, pero ella no puede tocarlo, ya que no es una deidad. Y cuando ella ve que el prota es el único que puede tomar ese cetro, menciona con una cara burlona que Pharma es un dios. Y tras todo lo anterior, Salomón se va. Mientras que unas horas después, el prota decide tomar un paseo con su hermana y su amiga. Y cuando caminan por la ciudad, logran ver cómo una mujer quiere comprar medicinas de la farmacia del prota en otro local, ya que la tienda del prota está repleta. Sin embargo, los vendedores de las otras farmacias dicen que no pueden vender aquellas medicinas porque el prota no pertenece al gremio de farmacéuticos plebeyos. Y debido a esto, el prota decide abrir un gremio libre para que cualquier persona pueda unirse. Y, por otro lado, vemos que un farmacéutico llamado Pierre tiene a su hija Mary enferma, y por lo que podemos notar, ninguna de sus medicinas funciona, por lo que naturalmente se desespera. Y el día siguiente, Pierre intenta ir al médico para que vean a su hija, Mary, pero el doctor no responde. Seguido de esto, vemos que el prota y Charlotte pasan por allí y notan la situación, y le ofrecen su ayuda, a lo que Pierre al principio duda, pero al final termina aceptando. Y una vez que están dentro del consultorio, Pharma le da a Pierre una máscara para protegerse contra la infección. Y después de algunas preguntas, Pharma pregunta por el peso de Mary, pero Pierre no lo sabe, puesto que los farmacéuticos de su gremio no suelen hacer eso. Y cuando el prota se entera de esto, termina pesando a Pierre con Mary en sus brazos, para usar una báscula, y de esa forma sacar la diferencia y saber el peso de la niña. Y como es de suponer, Pierre se sorprende de que Pharma sea tan brillante a pesar de que es un niño. Y no mucho después, Pharma determina que Mary tiene un fuerte resfriado. Y luego de lo anterior, el prota le receta a la pequeña un medicamento para que se mejore. Poco tiempo después, vemos que los integrantes del gremio de farmacéuticos se reúnen para hablar. Y en eso, Veron todavía está indigno por la farmacia del prota.
y al parecer otros farmacéuticos opinan igual. Y en ese momento, varios de los integrantes del gremio mencionan que Veron fue quien contrató a unos bandidos para que destruyan la tienda del prota. Es entonces que Pierre comenta que él visitó la tienda del prota y comenta que no pueden competir contra él, puesto que Pharma tiene medicinas eficaces y accesibles y atiende a la gente que lo necesita sin importar su clase, agregando de que el gremio de farmacéuticos no debería intentar destruirlo, sino aprender de él. Y como te podrás imaginar, Veron, el jefe del gremio, no se toma de buena manera esas palabras y echa a Pierre del grupo. Posteriormente, Pharma pasa por la tienda de Pierre y la encuentra destrozada, con Pierre afuera, quien tiene los ojos rojos. Sin embargo, vemos que Pierre no se arrepintió de enfrentarse al gremio, pero lo que en verdad lo pone triste es que ahora ya no puede abrir una tienda, puesto que ya no pertenece a un gremio. Es entonces que Pharma le ofrece a Pierre unirse a su gremio, lo que le permite administrar su propia tienda y aprender sobre la nueva medicina. Seguido de esto, Pharma dice que la capacitación tomará un mes, pero no habrá necesidad de salir del país, y como te podrás imaginar, Pierre acepta de inmediato. Desde entonces ha pasado un mes, y Pierre está listo para abrir su nueva farmacia. Y en eso, vemos que está preocupado, ya que no sabe si le irá bien. Sin embargo, su hija aparece y le da ánimos. Es entonces que él abre la puerta principal de su tienda, y se encuentra con muchas personas esperando entrar. Y cuando él ve eso, no puede evitar derramar una lágrima de felicidad. Pero de inmediato recupera la compostura, y de forma animosa, le da la bienvenida a la farmacia del amanecer, o sea, ese es el nombre de su tienda. Cierto día vemos que el padre del prota tiene un mal sueño, en donde recuerda su pasado, en específico, la vez que conoció a un sujeto de cabello largo llamado Camus, el cual era farmacéutico, quien fue encerrado por realizar experimentos inhumanos. Y tras eso, Bruno se despierta. Y al día siguiente, durante el desayuno, nuestro prota se entera que su hermano de ese mundo, quien se llama Palle, pronto los visitará. Es entonces que Charlotte menciona que Palle es una persona muy talentosa quien estudia en una universidad de medicina. Y todo iba bien, hasta que empieza a ir mal, ya que el padre del prota le cuenta que pronto se realizará un evento en la capital del reino, y por eso, muchos comerciantes de otros países están llegando al país. Y debido a lo anterior, apareció una nueva enfermedad, llamada la peste negra. Es entonces que el prota se da cuenta de que contener ese virus será muy difícil. Y mientras tanto, vemos que la reina se reúne con sus concejales, y ellos mencionan que el reino mejoró mucho en el área de la salud desde que el prota abrió su tienda. Sin embargo, la reina no es tonta, y se da cuenta de que el prota posiblemente sea un poseído, y tiene el poder de Panacteus. Pero regresando al prota, vemos que este se reúne con su padre y le dice que planea luchar contra la peste negra, usando un nuevo medicamento. Y con todo lo anterior en mente, nuestro prota y Ellen se dirigen a contener aquel problema. Y luego de viajar en caballo, ambos llegan a su destino. Y a su llegada a Marseille, nuestro prota y Ellen comienzan a inspeccionar los barcos mercantes, asistidos por las fuerzas navales del lugar. Y en eso, el prota conoce al líder de esas fuerzas, y se trata de Jin, un antiguo conocido del prota. Y poco después, el prota se entera de que no se han producido brotes en el puerto. Sin embargo, recibe noticias de que en un pueblo llamado Estaque fue golpeado por la plaga, después de que un barco atracara allí ilegalmente para evitar el aislamiento. Montado en aquel cetro que Salomón le dio antes, el prota parte solo hacia Estaque, y llega justo a tiempo para evitar que algunos aldeanos desesperados se vayan y propaguen la infección. Y con su rango de farmacéutico real, reúne a los sobrevivientes y organiza medidas de tratamiento en la ciudad. Y una vez que se completan los preparativos iniciales, el prota entra en la sección en la que se han aislado los casos más críticos. Y, por otro lado, vemos que el barco de Jin hunde una nave vacía. Bueno, vacía no, pero una nave la cual tiene a todos sus tripulantes sin vida por la plaga. Y, para que el barco no contagie a más personas, Jin ordenó destruirlo. Y más adelante, vemos que el equipo del prota, con la ayuda de varias personas más, trabaja duro para prevenir un brote de peste negra, pero se da cuenta de que necesita más ayuda. Y por otro lado, conocemos a la profesora Casper, especialista en taxonomía de hongos y microorganismos.
la cual está a punto de jubilarse. Es entonces que Bruno le pide a ella que ayude a Pharma a desarrollar antibióticos que puedan producirse sin necesidad de magia. Y poco después, los colaboradores del prota interceptan a varios miembros de la tripulación del barco ilegal. Y en eso, el prota se entera de que ellos no solo trajeron a algunas raras ardillas blancas que actuarían como portadoras de plagas, sino que también 5 caballeros sagrados no hace mucho abordaron la misma nave. Es entonces que el prota y su padre concluyen que aquello está conectado con la enfermedad que la reina padeció antes, lo que significaría que alguien está conspirando para erradicar el imperio de Saint Fleuve, o sea, el reino en donde vive el prota, usando métodos virulentos. ¡Qué palabra tan graciosa! Comenten virulentos y les doy un pan con mermelada. Y luego, mientras Bruno y Elizabeth discuten la crisis, sospechan que Camus es el responsable de la plaga, agregando de que posiblemente él haya desvivido al rey de Holanda, y para usar los recursos de la nación para vengarse de Saint Fleuve por su destierro. Y, por otro lado, el obispo Salomón detiene a los caballeros enemigos, quienes confirman la participación de Camus en todo lo que está pasando. Sin embargo, vemos que la infección se ha extendido rápidamente por toda la ciudad, porque las ardillas portadoras de la peste pueden volar. Y más tarde, el prota regresa a la capital y se reúne con su padre, pero Camus se infiltra en la farmacia del prota, y apuñala a Cedric y Lot con una daga envenenada. Es entonces que llegan Pharma y Bruno, y mientras Bruno lucha contra Camus, el prota le quita el veneno a sus amigos, aunque lamentablemente Camus vence a Bruno. Y es en ese momento en que nuestro prota contraataca y emplea sus poderes mágicos, en específico, el poder destructivo del dios Panacteos, y de esta forma lo vence y le quita la energía demoníaca que Camus tenía encima. Y no mucho después, vemos que los personajes logran sofocar a la plaga. Y gracias a las hazañas del prota, mucha gente se interesa en la medicina y comienzan a investigar al respecto. Y ya luego de esto, el festival de Saint Fleuve continúa según lo planeado, y la farmacia del prota vuelve a abrir sus puertas. Posteriormente, vemos que Pharma se reúne con su familia, quienes notan que su negocio va bien y lo felicitan. Seguido de esto, Bruno le advierte a Pharma que tendrá que proteger a la gente cuando llegue el momento, por lo que debe de entrenar. Luego de eso, el prota lleva a Blanche y a Charlotte al bosque para hacer un picnic y tener la oportunidad de ver las artes divinas de Blanche. Y en medio de eso, Charlotte recuerda que Palle, el hermano mayor del prota en ese mundo, y Blanche pasaron por un entrenamiento agotador con Pharma. Es entonces que Charlotte pone al día a Pharma con respecto a las habilidades de Palle, y menciona que este último una vez le rompió el brazo al prota. Y después de que Palle fuera a estudiar medicina, Ellen se convirtió en la tutora del prota. Y tras todo lo anterior, el prota se entera de que Palle los visitará pasado mañana. Poco después, los personajes llegan a la orilla del río, y el prota usa sus poderes de agua, además de una técnica curativa que desarrolló. Y desde entonces, pasaron un par de días, y vemos que Palle llega a la mansión de Médicis. Y luego de los saludos de rigor, Palle consigue que Pharma entrene bajo la lluvia. Y no mucho después, el prota usa sus poderes para despejar en secreto algunas de las nubes de lluvia. Por su parte, Palle está intrigado por ver cuánto mejoró su hermano en su ausencia, por lo que de inmediato se prepara para luchar. Y durante el enfrentamiento, Palle se da cuenta de que su hermano tiene casi sus mismas habilidades, y se emociona mucho, y por eso decide darlo todo. Y no mucho después, vemos que una persona llamada Simón los encuentra, y rápidamente se da cuenta de que Palle fue derrotado por nuestro prota. Y cuando Palle se levanta, le agradece al prota por la batalla. Y tras la pelea de entrenamiento, el prota se seca con una toalla que Charlotte le dio. Seguido de esto aparece Blanche, y se sorprende al ver que el prota no está cubierto de moretones. Sin embargo, Blanche está feliz de que su hermano esté bien. Y tras lo anterior, Palle se acerca a sus dos hermanos menores y sugiere que es turno de Blanche para entrenar, a lo que el prota, obviamente, le dice que mejor otro día. Y no mucho después, Pharma tiene un sueño sobre su antigua vida, pero lo extraño es que Ellen está en ese sueño. Seguido de esto, Palle le regala un libro sobre los elementos primarios al prota. Y en eso vemos que Pharma está asombrado con el libro, ya que son los mismos principios de alquimia y química que vio en su vida anterior. Y mientras lee el libro, el prota se percata de que tiene pocos errores al definir los elementos, algo que lo sorprende. Es entonces que Pharma corrige algunos datos, y tras eso, decide donarlo a la academia de su padre con un nombre falso.
Seguido de esto, Palle menciona el microscopio que el prota inventó y le dice que está orgulloso del progreso que está logrando. Seguido de esto, el prota se duerme y Palle lo lleva de vuelta a su habitación. Y mucho después, vemos que Pharma logra camuflar su marca sagrada, y pronto se pregunta a dónde fue Charlotte. Es entonces que ella viene corriendo por el pasillo y termina atacando a Pharma, y en eso, el prota nota que Palle la está persiguiendo. Seguido de esto, Palle dice que va a curar a Charlotte, y es entonces que Pharma nota que ella tiene hipo. Es entonces que hace que ella se siente, y ella comenta que esa mañana tenía prisa, y comió pan sobre la marcha. Es entonces que el prota explica que esa es la razón por la que tiene hipo. Es entonces que el prota decide tapar los oídos de Charlotte con los dedos, y detenerla un poco, y de esa forma el hipo cesa. Seguido de esto, Palle le pregunta al prota cómo hizo eso, a lo que éste responda que simplemente estimuló la oreja. Y luego de todo lo anterior, vemos que Palle nota la madurez de Pharma, y quiere que lo acompañe al centro del pueblo, a lo que Pharma accede sin darse cuenta de que iban a ir a la iglesia. Es entonces que vemos que Palle está feliz de visitar nuevamente la iglesia de la capital. Y cuando nuestro prota entra a la catedral, el piso comienza a brillar sorprendiendo a todos. Y en eso, vemos que Salomón está feliz de ver a Pharma, pero Pharma aparta a Salomón porque no quiere que Palle y Blanche sepan que tiene el poder de un dios. Y luego de un tour por la iglesia y hablar sobre espíritus y magia, Salomón le pide a Pharma que regrese cuando quiera si tiene más inquietudes. Y en eso, Salomón le advierte a Pharma que los dioses solo pueden existir en su mundo por un corto tiempo. Seguidamente vemos como Palle y Blanche se ponen a rezar. Y de alguna manera el prota siente como eso aumenta sus poderes. Y como es natural, el prota no está acostumbrado a eso, y por eso se preocupa un poco. Pero decide seguir manteniendo el tema en secreto de sus hermanos, aunque Palle comienza a sospechar que algo está acongojando a su hermano menor. Y tras lo anterior, vemos que Palle menciona aquella nueva farmacia de la que todo el mundo está hablando. Es entonces que Blanche quiere contarle al respecto, pero el prota se lo impide. Y no mucho después, Palle decide regresar a la escuela, y se despide de sus familiares y conocidos, y se va. Y algún tiempo después, vemos que el prota ayuda a curar a Charlotte en la farmacia de Donald. Y en eso, nuestro prota le enseña sobre la utilidad de las costras, o algo así. Y posteriormente, el prota atiende a Cedric, el cual explica que estaba vigilando la farmacia. Y mientras hacía eso, se encontró con un intruso, el cual lo terminó apuñalando. Y no mucho después, Pierre entra al lugar y menciona que vino a dar más medicina a la gente. Seguido de esto, Pierre dice que pueden pedir ayuda a la gente del pueblo para entregar medicamentos, pero no quiere preguntarle al otro gremio. A lo que Pharma finalmente lo convence de que también le dé el tratamiento a la gente del otro gremio. Y tras lo anterior, el prota reparte el trabajo entre su grupo. Es entonces que Pierre termina yendo a la tienda de Veron, y naturalmente, vemos que está indignado. De igual manera, Pierre deja la medicina para la familia de Veron y se va. Y en eso, vemos que la familia de Veron está preocupada por su padre y esposo. Y, eventualmente, Veron dice que pueden tomar aquella medicina que les trajeron, mientras él toma su propia medicina. Y como era de esperar, los altos mandos de aquel gremio hicieron lo mismo, y todos murieron. Y por otro lado, vemos que el prota se despierta en una tienda de campaña con Ellen. Aparentemente, Pharma se desmayó cuando regresó de Marseille, y un sacerdote lo trajo a ese lugar. Es entonces que Ellen menciona que Pharma trabajó demasiado, y que se sorprendió cuando regresó. Y en medio de eso, Pharma menciona que está agradecido de que Ellen se hiciera cargo de la inspección en la ciudad portuaria para poder ayudar a la gente. Y luego de una charla en donde el prota comenta sus preocupaciones futuras, terminan los 2 días más largos que tuvo desde que llegó a esa nueva realidad. Y en eso, vemos que Elizabeth y su corte hablan sobre el reino de Nether y lo que le sucedió. Y vemos que están entristecidos por este desarrollo, ya que se reportaron que muchas personas fueron aniquiladas por la peste negra, incluso varios nobles de alto rango. Es entonces que todos los presentes se muestran acongojados, ya que se volvieron complacientes con la falta de espíritus malignos en el país. Y debido a lo anterior, la reina ordena que se envíen suministros de socorro al reino de Nether, agregando además de que Pharma vaya con ellos como un farmacéutico militar. Es entonces que uno de sus consejeros le dice que el prota es muy joven para eso, a lo que la reina menciona que pueden hacer una excepción, dado que Pharma básicamente contuvo solo la peste negra en el país, agregando además de que su padre ya dio el visto bueno para que él vaya.
Sin embargo, la reina menciona que el prota no debe ir de inmediato, ya que aún no tiene suficiente información sobre lo que está pasando en el reino de Nether, por lo que deben de esperar a que su reino coloque una base en aquel país, y luego de eso, el prota podrá ir. Y luego de la reunión, el prota habla con su padre, y le pregunta si está de acuerdo en que vaya, a lo que este le dice que sí, ya que él fue quien se encargó de la plaga. Y luego de esto, le sugiere al prota que vaya al festival. Y nuestro prota dice que no puede, ya que debe hacer otras cosas. Sin embargo, Bruno le comenta que es el último día del festival, y ya al final lo termina convenciendo. Y luego, el prota va con Ellen al evento, y vemos que pasean por los puestos de comida y artilugios. Y al final del festival, el prota ve los fuegos artificiales, y menciona que está feliz. Poco después, vemos que el prota llega a un edificio, y mientras caminaba hacia su farmacia, se topa con los farmacéuticos del otro gremio. Es entonces que esas personas le dicen al prota que los altos mandos de su gremio murieron, y que quieren unirse a su nuevo gremio. Seguido de esto, ellos comienzan a explicar sus cosas, y luego en una breve conversación, el prota, con una sonrisa, les dice que no hay problema, y los deja unirse a su gremio. Y de esa manera, aquellos farmacéuticos comienzan a vender los nuevos medicamentos del prota. Luego de eso, el prota se mete a su local, y estando allí, vemos que se topa con un viejito que menciona que el negocio está lleno. Y en eso, Ellen menciona que eso se debe a que nuestro prota se volvió famoso por fabricar la cura contra la peste negra, y eso ayudó a que la tienda se llenara. No mucho después, en la tienda aparece Noah, y le dice al prota que la reina quiere darle una recompensa, pero el prota rechaza eso, diciendo que no quiere dinero. Es entonces que Noah le dice que pida algo, a lo que el prota comenta que le gustaría ir a unas aguas termales y luego comer algo para descansar. Y cuando Noah escucha eso, menciona que eso es algo muy simple de hacer. Y por otro lado, vemos que el padre del prota tiene una reunión con los médicos de alto rango del reino, los cuales mencionan que el prota debe unirse a su grupo por sus conocimientos. Sin embargo, Bruno no quiere, diciendo que es muy joven, y cuando los médicos de alto rango escuchan eso, comentan que no importa la edad, y que deben centrarse en sus logros, los cuales son extraordinarios. Y luego de decir aquello, el vocero se pone a nombrar todos los logros del prota, a lo que Bruno termina por acceder a la petición de los altos mandos, por lo que pronto, nuestro prota será parte de aquel gremio de médicos. Y mientras ocurría eso, vemos que el prota siente escalofríos, pero no sabe bien por qué. Fin.